entonces, vamos a empezar. Entonces, eso para los varios de los varios. Pero para que lo tengamos ahí en el momento, pero está como con problemas de tiempo, que es un fixo porque ustedes van un poquito más adelante. Al final revisamos hasta el 16. Yo creo que eso va atado también a que hablemos después jueves el tema para hacer las dos cosas. Eso no podría quedar en el acta. Claro. En varios, sí, en varios, para no correr después. Entonces, hoy empezamos con el segundo punto del capítulo 3 de capacitación. Para hablar de payaso. El punto es, a la firma del presente acuerdo y por medio de acto administrativo en un plazo de la administración se compromete con la parte sindical a flexibilizar la jornada laboral a las servidoras que estén adelantando programas académicos de educación superior y o realizando sus prácticas en instituciones legales reconocidas, acorde a la realidad de la carga e intensidad horaria, eximiendo el requisito de compensación de horas. Lo anterior, previa solicitud de las servidoras y en un marco de reconocimiento a las competencias definidas en el decreto. Bueno, aquí básicamente, pues primero, iniciar con la precisión sobre la interpretación de los procesos de formación y capacitación, en donde pues, la idea es que se vean como unos procesos estratégicos para el desarrollo de la entidad. Entonces, en ese sentido, la capacitación utilizamos no solamente en el marco del plan de capacitación de la entidad, sino en otros procesos. Contribuye, por supuesto, a la consolidación de la entidad y a la generación de valor público como bueno, ahí tenemos que efectivamente la ley establece el decreto 1083 y el decreto 648 de 2017, establece que ya existe una reglamentación frente a los permisos académicos, pero de carácter compensado para el tema del estudio. Consideramos que pues, también está determinado para todo. En ese punto, el decreto 1567 nos establece que pues, debe consolidarse un sistema de estímulos que debe estar conformado por un conjunto de planes, de políticas, de disposiciones legales y de un programa de bienestar e incentivos que eleven los niveles de eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar de los empleados del Estado en el desempeño de su labor. ¿Cuál es la finalidad de este sistema de estímulos? Garantizar la gestión institucional y todos los procesos de administración del talento humano, y por otro, proporcionar orientaciones y herramientas. Además, este sistema debería tener como fundamento, entre otros, dos principios que queremos resaltar aquí en este punto. Y es por una parte la humanización del trabajo y por otra la sinergia. Respecto a la humanización del trabajo, es que toda actividad laboral debería brindar en sus funciones, efectiva, valorativa, ética, estética, social, técnica, y que podamos desarrollar calidades al mismo tiempo que fortalecemos la gestión institucional y que cumplimos. Y pues es el tema de la sinergia, y es que este principio debe buscar que todo estímulo que se dé al empleado beneficie a la organización en su conjunto a través de la valoración de la generación de un valor agregado que considere la motivación de todas y todas las empleadas y no solamente de unos pocos en el corto plazo. Y esto lo destacamos porque si bien ustedes en el plan de bienestar y estímulos
tiene contemplado un numeral en donde habla de unos estímulos respecto a unas becas y que ya lo discutimos en otro de negociación que no estaba el cómo. Pues creemos que esto va a estar muy segmentado y solamente dirigido a unas pocas personas, que sean las que puedan aplicar a esos incentivos, ¿sí? De ese modo, pues nuestra solicitud de que uno de los incentivos y estímulos que se pueda incorporar en el plan de bienestar sea el otorgamiento de un permiso para la de compensación. Vamos que allí está marcado un poco también. Pero para seguir como fortaleciendo estos argumentos, también contamos con que determinar y según lo establece el decreto, incentivos pecuniarios y no pecuniarios. Dice, hay y que serán de carácter determinatorio y decisorio de la propia entidad, ¿sí? En todo caso, pues siempre la entidad debe destinar los recursos para poder incorporar estos planes de incentivos y estímulos. Y el decreto 1083 de 2015, en el artículo 2.2.10.5, habla de que parte de ese plan de estímulos y de capacitación debe ser incluir la financiación de la educación formal, ¿sí? La educación formal entendida como esos programas de bienestar social que están dirigidos a que las empleadas y empleados hagan parte de procesos formativos que están impartidos por instituciones formales educativas en niveles de diplomado, posgrado, pregrado. Sin embargo, pues reconocemos que la capacidad presupuestal de la entidad es limitada. De aquí proponemos este permiso de estudio exento de compensación. Aquí hay algo importante también y es que todo esto va a fortalecer lo que tiene que ver con las competencias. 815 de 2018. Este decreto habla de un particular que consiste en que las empleadas y empleados pues mantienen sus competencias actualizadas en función de los cambios. Gestiona sus propias fuentes de información confiable, comparte sus saberes y habilidades con compañeras de trabajo. Entonces tenemos aquí toda una normativa que efectivamente nos reconoce que pueden haber planes de estímulos e incentivos que son complementarios a los planes de capacitación que ya debe desarrollar la entidad y que no se agotan allí no solamente, que además todas las entidades deberían destinar una partida presupuestal para aportar a estos planes, a estos procesos formativos en educación formal, y que reconociendo que la entidad, por supuesto, tiene unas limitantes presupuestales, es allí donde nuestra solicitud versa en que se pueda contar con el permiso de estudio exento de compensación. Sabemos que posiblemente siempre pues deba priorizarse el cumplimiento de nuestras funciones en la totalidad de la jornada, pero la misma ley también establece que una de las causales por las cuales se puede incurrir en que yo no complete mis 42.5 horas es justamente el estudio, ¿sí? Y si yo puedo certificar que estoy estudiando, esta es una de las causales que habilita la ley para que yo precisamente pues pueda estar en ese permiso. Entonces, allí nuestra propuesta es que se pudiera, si estamos hablando de que la ley nos establece 2 horas diarias o hasta 40 mensuales, nosotros lo que proponemos es que mínimo pudiéramos tener 8 horas semanales y 12 horas al mes, ¿sí? O sea, que esto se pudiera compensar. Si hacemos por el tema mensual, pues estaríamos hablando de 3 horas a la semana que yo podría tener de permiso de estudio sin necesidad de compensarlos, porque finalmente esto luego va a retribuir, primero no está saliendo del presupuesto de la entidad de pagar los estudios, y segundo, sí va a quedar como un capital humano
fortalecido para los procesos organizativos y de generación de valor público por los cuales se está comprometida la entidad por hacer parte de la administración estatal. Entonces, en ese caso, pues digamos que esa es nuestra propuesta, que se pueda eximir de compensación para que el plan de incentivos realmente pueda llegar a más personas y no solo a aquellas que es una beca, creo, porque está tampoco el proceso y el protocolo bien establecido en el plan de bienestar e incentivos. Y no solamente una persona pues acceda a este, por ejemplo, a este estímulo de que le da una parte de su educación, sino que si yo considero yo misma pues me estoy formando, que tenga ese estímulo de parte de la entidad. Diciendo que nos convaliden todas las horas, pues porque también entendemos que hay un compromiso con el deber que tenemos según el decreto de función pública, pues de cumplir efectivamente en nuestra jornada todo el tiempo. Pero teniendo en cuenta que también hay una causalidad, si me lo estoy estudiando, pues que haya una parte en donde se pueda pues como encontrar un equilibrio y aportar también de esa manera y reconocer pues el esfuerzo, la inversión, el tiempo y el capital que se está consolidando y que va a revertir pues a los procesos estratégicos de la entidad. Entonces, si alguna de mis compañeras Le doy la palabra. También como remitiéndonos un poco al mismo documento de la vez pasada sobre los acuerdos generados a través del Ministerio de Trabajo. En el artículo 8, el sindicato de la entidad logró el permiso para estudio exento de compensación. Entonces, se los leo en este caso. Dice, el servidor público que esté cursando programas de educación formal en modalidad de pregrado o posgrado en instituciones legalmente reconocidas tendrá un tiempo exento de compensación de hasta 2 horas semanales u 8 horas mensuales. Para la solicitud de este permiso se seguirá el procedimiento señalado en la presente resolución para el trámite de permiso académico compensado y en el acto administrativo en el que se otorga se señala el tiempo exento de la compensación. Eso como antecedente de legalidad de este tipo de acuerdos. yo diría que es un poco reconocer también que muchas de nosotras pues en la entidad somos mujeres y además de asumir el rol efectivamente de servidoras públicas pues asumimos otras tareas propias de otras dimensiones de nuestro desarrollo y compensar un tiempo hace que se genere aún para poder estudiar y capacitarme y como señalaba Laura en la sesión anterior, salir de esos ciclos de feminización de la pobreza, fortalecer, pues definitivamente uno pone en una balanza y a veces dice mi jornada laboral y lo que a veces ya tengo que compensar pues, no me da la vida, entonces mejor voy pospongo y sencillamente pues esa capacidad de cualificación que va a quedar un poco segregada. Entonces es eso, pues si ustedes hacen, por ejemplo, en el caso del Ministerio del Trabajo, ni el 50% de la carga estudiantil que uno tendría, por ejemplo, en un programa de posgrado, el mínimo tendrá unas 6 horas a la semana, 4. Pero no van a ser 6. Esas otras 2 con el plan de estímulos, pues me quedarían para hacer mis procesos, bancos, cuentos, etcétera, que tenga que hacer, pues esté teniendo que compensar la totalidad del tiempo. Y mismo pues como que incentiva que la gente estudie y muestra una postura de la entidad sobre el interés de que estos procesos educativos, académicos, personales de las mujeres vinculadas a la entidad, pues se den. Porque cuando solamente es como vincularse y logra hacer bien, que era un poco ligado a lo que hablamos en anteriores, reconocer que esto es importante, que esto aposta y además que está en la 815 como uno de los compromisos que nos evalúan. También me evalúan que tenga continua formación y que esté capacitándome y demás. Pero ahora, sí, digamos, hay muchas formas de reglamentarlo, pero pues también tenemos que estar ahí sus propuestas y también tenemos otras propuestas de cómo eso se puede equilibrar. Que pues, finalmente todo está ligado a ese proceso de desempeño. Pero nosotros analizamos este punto.
Y la propuesta que tenemos frente al punto, se las leo, igual ahorita la enviamos sobre el chat, es la siguiente. O sea, es importante, digamos, como tener en cuenta que esta propuesta de acuerdo la revisamos o la redactamos después de revisar varias veces el marco normativo vigente y varios conceptos de la función pública del año 2020, en el que señalan que el derecho a pedir permiso para adelantar estudios de posgrado, que es lo que establece el decreto 83, la compensación del tiempo. El Departamento de la Función Pública ha sido reiterativo, toda vez que la recurrencia de la realización de estudios es permanente y continua. Y señala que estos deben ser aprobados mediante acto administrativo en el que se establece la autorización, el horario que se autoriza, el horario de compensación propuesto para ello. Estos conceptos también se indica, por ejemplo, que este permiso está establecido en el... No es una situación que se pueda extender, por ejemplo, a los estudios de pregrado o otro tipo de estudios, y que en esos otros eventos será potestativo de la entidad también. Y pues todo lo que les acabamos de señalar. En ese contexto desconocemos un poco el marco y el contexto en el que se llegó al acuerdo en el Ministerio de Trabajo, pero de los acuerdos que también hemos revisado, acuerdos sindicales, por ejemplo, de la Secretaría de Gobierno del 2020 y demás, todos los acuerdos que se han formulado en este tema implican o tienen, digamos, de manera explícita la compensación del tiempo. Entonces, no, digamos, no es, nos parece, y de verdad, digamos, como entidad es muy importante la formación, por eso creo que, al menos en lo que... Por regla general, esto es autorizado. O sea, es a promover efectivamente la cultura de la formación continua, pero existe la obligación de no solamente dedicar todo el tiempo de los funcionarios y funcionarias al desempeño de las funciones, sino también el marco normativo explícitamente señala que la remuneración mensual recibida por las y los servidores corresponde a los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, por eso, para este tipo de permisos, siempre el marco normativo exige la compensación. Prende, y digamos, con ese contexto es que nosotros traemos, digamos, como a la mesa esta propuesta de acuerdo, que entendemos, por supuesto, no recoge, digamos, como el énfasis que ustedes ponen en la no compensación, pero no lo recoge no porque no nos parezca importante la formación, no porque no lo hayamos valorado, sino porque de la revisión que hicimos, el marco normativo nos impone que se establezca la compensación. La redacción, digamos, que nosotros proponemos es la siguiente. La administración se compromete, ay no, esperen. Ya, la administración se compromete a mantener el permiso académico para las servidoras y servidores públicos que adelanten sus estudios de posgrado dentro de la normativa aplicable vigente y siempre y cuando se acredite dicha condición. Eso es, digamos, nuestra propuesta. O sea, lo de la ley. Es hacer lo que les toca hacer. Perdóname, Carolina. No solo pusiste posgrado, sino como prenda posgrado. Es que... ¿Qué pasó? Perdón. Ah, bueno, ya, no era para corregirlo. Para... Yo sí diría algo ahí, quiero la palabra. Y es que si vamos a ser tan apegadas a los normativos, 1083, mal. Porque para unas cosas entonces nos pegamos a la ley, pero para las otras obviamos la ley. Entonces, yo sí quedo pues como con ese vacío de, bueno, si aquí me dicen que me van a dar lo que ya tengo por derecho. Es decir, eso no es un acuerdo, eso no es una negociación, porque yo podría, si eso no se cumpliera, pues yo podría iniciar la vía legal y administrativa para que ese derecho se me garantizara, ¿sí? Entonces, si vamos a pegarnos a la ley, porque si no hay nada en un plan de estímulos, pues entonces, ¿cuáles son las alternativas que tiene la entidad para dar cumplimiento también al decreto 1083? Y son las financiaciones de educación formal.
porque no me dan un incentivo adicional, yo invierto, sí me evalúan en una evaluación de desempeño el comportamental de aprendizaje continuo, ¿sí? Pero no me estimulan de ninguna manera. Es un poco como lo que queda allí en el vacío. Y entonces, en ese caso, ¿cuál es el compromiso de la entidad frente al cumplimiento total del decreto 1083 de 2015? Porque, ¿cuáles son las alternativas de financiación en la educación formal? ¿Cuáles son, cómo se establecen, ¿sí? ¿Qué se establece en esos incentivos pecuniarios y no pecuniarios? O sea, ¿dónde está eso? Porque el plan de capacitación habla de una jornada de inducción, de reinducción, de 140 millones de pesos destinados para hacer unos temas que sí, que se priorizaron en una encuesta. En el plan de estímulos habla de una beca, pero no sé ni cómo acceder a ella. O sea, no hay unos planes de estímulos en incentivos reales. Y sí hay una postura, digamos, de normativizar un poco estos procesos y no de humanizarlos, ¿sí? Entonces, a mí me queda pues como eso, no sé si la pero porque pues aquí esto no es, no recoge, Si no lo hacen los demás. no recoge nada de la petición. Pues es que vamos al mismo punto y reitero, perdón que sea reiterativa con eso, pero es que estamos acordando cumplir la ley. En muchos de los puntos estamos acordando cumplir lo que está en el decreto o en la normativa o en la ley, y entonces eso no es una negociación. Sí, con el respeto de todas en la mesa, eso no es una negociación, o sea, que yo tenga que venir y sentarme para que me diga que si me van a dar algo que es un derecho reconocido por ley, pues, exacto, mejor hago un derecho de petición y lo llevo a todas las entidades que me toque llevarlo, no me desgasto, sigo allí cumpliendo, sí, hago otras cosas, y ya, ¿sí? Entonces, ¿dónde va ese plus? ¿Dónde va esa voluntad de, en serio, de dar un plus de alguna manera? De decir, sí, eso es importante y podemos, porque hay la muestra de que otras entidades tan importantes que tienen que ver como con el derecho al trabajo, el Ministerio del Trabajo puede implementar ese tipo de incentivos. ¿Sí? Eso es una entidad rectora a nivel nacional. Que incluso, si en un determinado caso nosotros no pudiéramos dirimir, pues serían ellos los que tendrían que venir y sentarse con nosotros, con nosotras. Entonces, pues yo digo, no, yo quedo así como un poco confundida de que este sea como la propuesta. Sí, digamos ahí yo estoy de acuerdo porque es que cuando me dice que no se sabe cómo el Ministerio de Trabajo llegó a ese tipo de acuerdos, pues con seguridad y porque no sé si ustedes lo han visto, pero yo estuve buscando las fotos de mesa de negociación y la gente tiene un pool de asesores muy grande. O sea, ellos son los que dan la línea a las demás entidades públicas, entonces con seguridad no lo hicieron de manera ilegal. No lo hicieron de manera ilegal o no lo hicieron porque ellos sí que conocen los procesos de negociación con más bagaje y experticia que esta entidad. La mayoría, porque cuando pasa una situación en donde no se logra conciliar, pues son quienes de hecho intervienen, el Ministerio del Trabajo. Entonces, yo sí creo que estamos viendo como legales muchas cosas que son de hecho lo que se negocia acá, porque lo legal es lo que está en el papel. Entonces, eso es lo que se logra negociar, ese es el sentido de esto, porque por otro lado, si yo les digo, si ustedes me ponen eso, yo lo que diría es, si no me lo estaban haciendo, igual lo puedo pedir con una reclamación, pedirlo porque lo que me están diciendo es que estaba en el decreto, que es lo que se puede hacer y que es lo que se hacía. Entonces, pues, no, el camino no es una mesa. Hay otra cosa, y es que de que de pronto es que, claro, el Ministerio del Trabajo tiene otro marco normativo porque es nación y tiene otro, no es el mismo marco normativo. Que finalmente ese mismo marco normativo establece también que yo podría irme 3 años. Y sería 3 años como una vacante de la entidad. Y yo puedo determinarlo. Sí, porque yo puedo trabajar 2 años, ahorro mis cesantías, ahorro mis primas, y voy a vivir de eso 3 años y regreso y me tienen que seguir pagando la seguridad social en la contrapartida que les corresponde, guardarme mi vacante y yo volver después de que estudie sin necesidad de estarme matando y simplemente vuelvo y eso también sería válido. ¿Sí? Y sencillamente podría uno
muy en serio, fácilmente, vivir de eso, porque es que no me voy a quedar eternamente y sí puedo tener ya mis buenas cesantías guardadas. Sí capitalizo la entidad, pero lo que hago es quemarme porque no hay ningún estímulo en ningún sentido. Entonces eso es lo que uno podría empezar a usar como herramienta. ¿Sí? Pido una licencia de estudio, porque no me apoyan y no me estimulan de ninguna manera, al menos, sí, de las 5 horas que usted necesita a la semana, compense 3. Es que no estamos diciendo que sea totalmente sin compensación y que antes nos regalen para el transporte. O sea, no. Estamos diciendo, es un tema parcial, es un porcentaje que realmente es simbólico, porque la ley establece que yo tengo hasta 40 horas al mes para estudiar. Y estamos diciéndoles que completemos al mes 10 horas. O sea, es que eso no llega a ser ni el 50% de lo que establece. Gracias. Bueno, y adicional, pues no quiere decir que con la flexibilización de esas 10 horas, pues se va a ver afectada la carga laboral. ¿Sí? Se va a cumplir, va a haber cumplimiento a los temas y esas mismas horas en que nosotros estamos allí en un tiempo, en un horario que ustedes consideran deben estar, pues fortaleciendo todo el tema de la preparación y adicional, pues no se va a ver afectada la carga. Económica por parte de la Secretaría de Estado de la Mujer. Construyen estas propuestas que se hacen en esta mesa de negociación. La palabra y voy a leer, además emitido por el Ministerio de Trabajo como ente regulador de la negociación, proscribido para todos y el Departamento Administrativo de la Función Pública en el Manual de Negociación Sindical, donde habla de los aspectos de negociación colectiva donde podrán adelantarse acuerdos. Y habla, 1, remuneración establecida para diferentes empleados, resaltando que para la entidad de nivel territorial, departamentos, distritos y municipios se deben tener en cuenta límites salariales máximos establecidos por el Gobierno Nacional, para lo cual se deberá contar previamente con disponibilidad presupuestal y responder a la política macroeconómica del Estado. 2, horario de trabajo dentro de la jornada laboral. 3, calidad de vida laboral, mejoramiento de condiciones de puesto de trabajo, propender por un ambiente laboral. 4, adopción de medidas encaminadas a promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los empleados. 5, capacitación y estímulos. 6, bienestar social e incentivos. Y 7, los demás aspectos que contribuyan a mejorar condiciones laborales de los empleados públicos. Entonces, pues yo veo esto muy adentro de lo que se puede negociar, no son puntos innegociables, no, pues es para lo que de hecho este tipo de mesas existen, o con algún nivel de autonomía de quienes está negociando con ambas partes. Entonces, ¿qué no se negocia? Estructuras organizacionales, competencias de elección, administración y financiación y fiscalización del Estado, cosas de carrera administrativa, y bueno, la carrera administrativa, como el ingreso a carrera administrativa, el régimen disciplinario y el régimen prestacional. Eso es lo que no se negocia en la mesa de negociación. Entonces, pues esto yo lo veo muy adentro. Es lo mismo que está en el plan de estímulos y cómo está estipulado, ¿no? Que los estímulos e incentivos no pueden afectar la carga salarial y prestacional. De resto, todo lo que la entidad recuerde puede ir en el plan de estímulos e incentivos. Bueno, bien. Vamos digamos, un poco a identificar lo que dice el decreto 1083/2015, ¿no? Yo creo que el marco legal no es como lo que está escrito en los papeles, es completamente, absolutamente vinculante y cada entidad, digamos, puede hacer las concesiones dentro de ese marco que consideren las que no, ¿sí? Según su interpretación, según quien esté negociando efectivamente, como ustedes han dicho, según muchas cosas. Entonces, el artículo 2.2.5.5.19 dice permiso académico compensado. Al empleado público se le podrá otorgar permiso académico no compensado de hasta 2 horas diarias o hasta 40 horas mensuales por 2 años, prorrogables por 1 año para adelantar programas académicos de educación superior en la modalidad de posgrado en las instituciones legalmente reconocidas
el otorgamiento del permiso estará sujeto a las necesidades del servicio a juicio del jefe del organismo, ¿no? No es como un derecho que per se es general, sino que depende de muchas determinaciones. Si también nos vamos a ir 3 meses a un permiso no remunerado, pues también dependerá del jefe, no es como algo que per se yo tenga efectivamente, sino que depende del otorgamiento del permiso sujeto a las necesidades del servicio y a juicio del jefe del organismo. En el acto que se confiere el permiso se deberá consagrar la forma de compensación del tiempo que se utilice para adelantar los estudios, para lo cual se le podrá variar la jornada laboral del servidor dentro de los límites señalados en la ley. Eso es el artículo del decreto 1083 que nos pega a todos. Aquí también hemos traído a la mesa, bueno, que el Ministerio del Trabajo aceptaron eso en la negociación. Entonces, ese argumento contra el argumento sería, bueno, ¿y aquí en gobierno no? ¿Sí? Entonces, hay que profundizar en lo que estamos, las personas que estamos acá negociando, cómo interpretamos y hasta dónde podemos o debemos llegar. Eso que están diciendo de buscar como otros escenarios para ayudar a financiar, que puede ser también otro estímulo, es objeto de abajo de otra solicitud que ustedes hicieron. También tenemos una propuesta a ese respecto sobre la promoción de ayudas y de acercamientos, digamos, con universidades para propender mejores como tarifas, por así decirlo. Eso está más adelante y sobre eso también pues hablaremos, pero en este punto específicamente que dice, se compromete a la parte sindical a otorgar los permisos necesarios, sí, a otorgar los permisos necesarios, a flexibilizar la jornada laboral de las servidoras que estén adelantando programas ahí acorde a la carga e intensidad horaria, eximiendo el requisito de compensación. Yo creo que ahí donde dice eximiendo el requisito de compensación de horas es donde nosotras legalmente, según el artículo que les acabamos de leer, no lo vemos viable. Sí, y también, digamos, reforzando digamos, como el punto de Laura. Esto no solamente es una lectura literal de la norma, sino que el Departamento Administrativo de la Función Pública ha expedido diversos 109.351 de 2020, que me permito leer 2 párrafos, dice. El permiso académico es procedente única y exclusivamente para adelantar programas académicos de educación superior en la modalidad de posgrado, sin que sea viable extender esta situación al caso de estudios de modalidad de pregrado. El otorgamiento estará sujeto a las necesidades del servicio, a juicio del jefe del organismo. Por tanto, y como quiera que el permiso para recibir educación formal es un permiso periódico, constante y reiterativo, se requiere que el servidor público compense dicho tiempo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que no existe norma que imponga una obligación a la entidad a conceder permisos a sus empleados públicos para que reciban educación formal dentro de la jornada laboral. Se deberá entender entonces que es facultativo de la entidad conceder los permisos a sus empleados para que dentro de la jornada laboral ejerzan dicha actividad. Adicional a lo anterior, debe tenerse en cuenta que bajo esta figura será necesario que el tiempo dedicado a cursar los estudios se reponga, es decir, si no se compensa el tiempo, no se estaría dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley, de conformidad con lo previamente señalado. Lo anterior deberá quedar establecido en el acto adquisitivo que concede el permiso académico. Se reitera que de conformidad con la norma que se ha dejado transcrita, la aplicación del permiso compensado solamente es de aplicación para los programas académicos de educación superior en la modalidad de posgrado. O sea, no es un criterio caprichoso de la administración y en eso y tampoco es una interpretación literal de la norma, sino que de hecho ha sido desarrollada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, ente rector en la materia. Entonces, digamos, es para nosotros muy complejo poder pactar una no compensación cuando tenemos la no conceptos. Tenemos, como dice Laura, en otros puntos, otros esquemas de fomentar, por supuesto, el acceso a la educación superior y demás, pero en este punto sí, por eso nuestra redacción de propuestas es la que les indicamos. Pero yo creo que mejor es un no. Entonces ya sea realmente eso no. Y yo bien como el curso que está tomando la negociación más allá de solo un curso. Y es que aquí hay una discusión más profunda. O sea, que hay de fondo una discusión más profunda y es que
reiteramos, o sea, porque para una entidad rectora del tema laboral, como es el Ministerio del Trabajo, así, puede negociar y puede hacer eso con la misma función pública, el mismo departamento de la función pública, el mismo decreto 1083, y una entidad que somos nosotras, no puede existir esto como en el plan de estímulos e incentivos. No solo Ministerio de Trabajo y también han negociado sobre cosas que acá dicen que no se pueden negociar, han negociado sobre temas de la flexibilización de jornadas, donde unificar, cuando ellos también tenían unas jornadas así como nosotros diferentes, unificaron sus horarios y nos acá tampoco se puede. O sea, es que sí creo que es medio simulada. Yo simplemente antes de eso diría que es importante tener en cuenta el contexto de cada entidad y el contexto no solamente aplica a la autonomía del jefe o el directivo, del director, digamos, o directora de esa entidad, sino que, por ejemplo, cada entidad en una mesa de negociación tiene en cuenta muchos factores presupuestales, técnicos de su planta, por supuesto, y entidades que tienen pues digamos, no solamente mayor duración en el tiempo, sino un esquema de planta absolutamente diferente y un funcionamiento y una misionalidad absolutamente diferente. Entonces, cada entidad, cuando se sienta en una mesa de negociación, tiene ese contexto y los acuerdos que se alcanzan en esa mesa, pues tienen ese contexto. Entonces, entiendo que hayan referentes digamos, que nos revisemos otras experiencias y me parece una experiencia acá válida. Ayer lo hicimos revisando específicamente este punto, encontramos la negociación de Secretaría de Gobierno que lo dejó básicamente en una redacción muy parecida frente a un punto de compensación del tiempo de estudios, pero sí creo que efectivamente uno no puede aplicar un acuerdo o llevar un acuerdo porque no tiene en cuenta el contexto de cada una de las entidades. Simplemente como esa pequeña acotación. Yo sí quiero decir que sí, siempre, o sea, que si la constante, si vamos a seguir pensando en una pequeña, vamos a quedar con una entidad pequeña, ¿sí? Y eso es lo que está pasando hoy. Tenemos una entidad con 180 personas aproximadamente de planta y 900 personas que prestan servicio. Es una entidad pequeña y por eso es que los derechos y las actividades se van limitadas y coartadas. Porque lo presupuestal se va a contratos de prestación de servicios que ni siquiera todos son filtrados desde la plataforma de transparencia del Estado y del distrito, que es talento no palanca, sino que son vinculados a través de otros medios, y eso no es un secreto y tampoco es algo que podamos tapar con el dedo, ¿sí? Entonces, mientras seguimos estableciendo una planta y una nómina paralela en la entidad, ¿sí? Lo que estamos sacrificando es que la entidad crezca y que se vuelva grande, fuerte, y presupuestalmente también más sólida. ¿Para qué? Para impulsar este tipo de planes de incentivos y de estímulos y otro tema que tiene que ver con las garantías a los derechos laborales. Porque a esas personas no me piden, no me exigen, no les tengo que conceder, simplemente las pongo, ¿sí? Y esa es la lógica lamentable de esas nóminas paralelas, ¿sí? Que claro, que ayudan a la entidad temporalmente y pues que la entidad tuvo un golpazo de suerte con el nuevo plan de desarrollo distrital y le triplicaron el presupuesto. Y eso fue un golpazo de suerte porque subió la administración que tenemos hoy. Si no hubiese sido ese el caso, no tendríamos 900 contratistas. Tendríamos por ahí unas 300, unas 200 y seguiríamos el resto asumiendo la misma carga, porque hoy en día esas 900 contratistas no se ven reflejadas en que disminuyan tampoco las cargas laborales que son parte de la planta, que no la pasamos buscando, cómo resolver las dobles coordinación, el segundo trabajo de entonces, aquí no hay ningún ni en temas de bienestar, ni en tema de capacidad de cargas, ni en tema de que eso solo hacia afuera mostramos un número más de personas, un número más de estrategias, pero realmente por eso es parte de eso es lo que la reflexión. Claro, es un contexto, es una entidad pequeña, pero va a seguir siendo pequeña, es lo que seguimos apostando, es ampliar nóminas. Sí, precisamente este aumento de contratistas no está mejorando las actividades en territorio, porque somos desde Cáncer de Oportunidades quienes tenemos que hacer las convocatorias, hacer las actividades. Ellos lo único a lo que van es hacer la foto, porque hasta nos vienen exigiendo, y ese es el espacio propicio, hacerles el acta para que ellos puedan presentar su formulario, su informe.
Y esto es justo que se hagan entidades donde sacrifica el bienestar de quienes están en planta, pues no es. Nosotros vamos a tomar un tiempo y estaremos entonces en un momento de retornar. Gracias.